Buenos días a todas las personas presentes en este coloquio de avances de investigación de doctorado en filosofía. Tengo el agrado de compartirles mis avances de tesis titulado Estructura dinámica de la sustancia y la realidad sustantiva. Oscilaciones filosóficas entre Spinoza y Zubiri. La exposición voy a presentarla del siguiente orden o con los siguientes pasos. Primero voy a hablar sobre la oscilación filosófica como metodología comparativa. Luego explicaré la estructura de la sustancia de Spinoza y la sustantividad de Zubiri en el ámbito metafísico material. Y después explico cómo interfieren entre sí los sistemas filosóficos de cada uno, para concluir con una explicación de un par de citas que evidencian la necesidad de un estudio como este. Por oscilación filosófica entiendo un movimiento repetido cuya alteración disminuye o aumenta dependiendo de los conceptos que uno relaciona. En este caso, tratar a dos autores de épocas distantes altera ciertos marcos de la tradición en los que ellos ya están expuestos, pero al superponer repetidamente ciertos conceptos nos pueden ofrecer nuevas alternativas de estudio. Mi investigación me motivó a encontrar momentos de continuidad y discontinuidad entre Spinoza y Zubiri. Las variaciones conceptuales con las que me he enfrentado y que repetidamente abordo en mi tesis son las de sustancia y sustantividad, naturaleza, cosmos y mundo, Dios como ente absolutamente absoluto y realidad absolutamente absoluta, panteísmo y panenteísmo. Cada una de ellas moviéndolas primero entre las líneas de cada uno de los autores para luego entrar en ellas y ver cómo se reflejan ciertas tensiones filosóficas. En estos años de investigación he llegado a la afirmación que Zubiri actualizó la filosofía de Spinoza en varios momentos. Primero, él ha hablado que fue el filósofo que propuso una magna sustancia con carácter divino, el rehabilitador de las pasiones al modo geométrico, el defensor de pensar la psiquis, el cuerpo y lo divino dentro del carácter de los conceptos medievales de naturaleza naturante y naturaleza naturada, entendiendo que la naturaleza deviene material. Debido a eso, hablar de oscilaciones me ha parecido conveniente desde un momento de confrontación y otro momento de conformación de sus sistemas. Y es en ese vaivén donde se produce un análisis actual en torno a la riqueza material y divina de la naturaleza. Ahora, pasando a la siguiente diapositiva sobre la estructura de la sustancia, aquí pueden ver el sistema de Spinoza. Él propuso una sustancia única que en sí y es concebida por sí. No hay dos sustancias o más, solo hay una. Pensó que, que su estructura esencial podía ser conocida a través de los atributos de la extensión y los atributos del pensamiento. En este esquema, lo que podemos ver es que la sustancia se sigue de sus modos. El modo inmediato infinito, que se expresa tanto desde el atributo de la extensión con el movimiento y el reposo, y desde el atributo del pensamiento del entendimiento absoluto infinito. De ahí se sigue el modo inmediato infinito, que es la figura total del universo y la idea de la figura total del universo. Y de ahí se sigue el modo mediato finito, en el que están los seres humanos, los seres vivos e inanimados, y las ideas y mentes, las mentes o las mentes del ser humano. Esto, o este esquema, tiene una expresión desde una doble respectividad.
desde la respectividad tanto extensa y pensante. Desde su noción metafísica y responsabilidad física de la materia, Spinoza entendió que para hablar del cuerpo o de una teoría sobre la mente, hay que tener en cuenta la estructura material de la sustancia. En una carta a su amigo Henry Oldenburg, secretario de la Royal Society, le confiesa: le ruego, amigo mío, que considere que los hombres no se crean, sino únicamente se engendran, y que sus cuerpos ya existían antes, aunque bajo de otra forma material. De aquí se sigue algo que acepto de buen agrado, que si se aniquilara una parte de la materia, se desvanecería simultáneamente toda la extensión. En este esquema, la sustancia es pensante y extensa, expresada desde sus modos. Él argumenta en la segunda parte de la ética que hay siempre en su paralelismo o en su visión paralela, hay siempre un orden y conexión de las ideas como igual o mismo que el orden y conexión de las cosas. Esta sustancia que él ha llamado Dios, de ahí su frase Deus ibe naturas, es decir, Dios, es decir, naturaleza, está dentro de este paralelismo de orden y conexión de las ideas como el mismo orden y conexión de las cosas. Entonces, si de la sustancia se siguen los modos infinitos y de ahí los modos finitos y tenemos este paralelismo de orden y conexión, al igual que los modos finitos expresan el ámbito de la figura total del universo, que a su vez este expresa el modo inmediato infinito como movimiento y reposo, a su vez puede expresar la natura naturante. Es en esa estructura, en reversa, por decirlo así, en el sistema que tiene Spinoza, donde se puede entender el conjunto de codeterminaciones de estos modos o cómo existe una relación directa entre los modos y la sustancia y cómo la sustancia se está actualizando en esos modos. Es así como uno tiene que pensar este esquema del sistema de la sustancia de Spinoza. Ahora voy a pasar a la estructura de la sustantividad en Zubiri. Desde el ámbito metafísico y físico que Zubiri propuso, él entendió por sustantividad un sistema clausurado de notas. La sustantividad es una unidad interna de notas que está en respectividad con las demás notas. Por ejemplo, tenemos en la primera imagen una molécula de agua. Ella es un sistema de notas de dos átomos de hidrógeno y átomos de oxígeno. A esto Zubiri le llama combinaciones químicas. O en el caso de la otra imagen, de una célula, que es un organismo biológico clausurado en el que su sistema de notas, ribosoma, membrana, mitocondria, núcleo, etcétera, son una unidad de estructural y funcional de este organismo vivo. A esto él le llama combinaciones funcionales. Ambas estructuras son dinámicas y estos ejemplos me ayudan a entender que Zubiri pensó que para hablar de realidad hay que tener en cuenta las cosas reales y de esas cosas sus estructuras físicas. Para él, estructura es la patentización de una sustantividad como sistema clausurado y cíclico de las notas que unitaria y constitutivamente la integran. Podríamos pensar que a primera vista, hasta aquí, la sustantividad de Zubiri no tiene nada que ver con la sustancia de Spinoza. Pero esto es lo interesante del asunto. Zubiri no solo habló de un sistema clausurado de notas D, sino que también describió que ese sistema está en respectividad abierta entre otras sustantividades. Esta respectividad que propone Zubiri, tanto interna y externa de una estructura, la llamó dinamismo de la realidad, el cual
puede verse en diferentes dinamismos, como el de la variación, alteración o el de la mismidad, así le llama él en uno de sus textos. Este último, el de la mismidad, por ejemplo, atañe a sustantividades transmoleculares que tienen seres vivos superiores en el que un sistema de moléculas ya no son inorgánicas, sino biomoleculares. Este es el caso de las células, que como en esta imagen, el cual puede verse en diferentes dinamismos y también podemos decir que esta estructura biomolecular se encuentran no solo en un dinamismo interno, sino que y en un dinamismo activo por sí mismo, sino que se encuentra en un dinamismo de respectividad, como algo que ejerce una enorme actividad precisamente para persistir en su propia sustantividad. Esta respectividad interna y externa, en el caso de la respectividad interna de una célula en la cual sus ribosomas, núcleos, citoplasma están en un sistema clausurado en respectividad constante, esta célula o todas estas células, un tejido de célula, no solamente vive por sí misma, sino que necesita de otras sustantividades, por decirlo de otra forma, desde el punto de vista metafísico de Zubiri. ¿Por qué de otras sustantividades? Pensemos, por ejemplo, en nuestro sistema orgánico, en nuestro organismo, en nuestro cuerpo. Nuestro tejido de células nuestro cuerpo necesita de energía, necesita hidratarse, necesita de energía. En el caso de las células, ellas necesitan consumir glucosa, y la glucosa la encontramos en las frutas o en otros productos alimenticios, y esto ayuda a que nuestras células tengan energía. Entonces aquí las notas de como respectividad abierta construyen este dinamismo entre ¿cómo decirlo? Desde el cuerpo del ser humano, desde su organismo, con otras variantes o otras sustantividades que necesita consumir, por decirlo de otra forma. Zubiri, en este dinamismo activo en el que hay un ejercimiento de actividad, es precisamente, dice él, para que persista la propia sustantividad, para que persista el sistema clausurado, tanto de una molécula como de una célula, en este dinamismo estructural. Si esto lo traspolamos al conatus de Spinoza, en el que una cosa expresa la potencia de Dios, y mientras la expresa se esfuerza cuanto puede y en cuanto está en ella por perseverar en su ser, existen tanto en Zubiri como en Spinoza puntos de encuentros que me parecen importantes desarrollar entre el conatus de las cosas materiales y vivas y el de suyo de las cosas reales que van dando de sí con otras cosas reales en respectividad externa. Entonces, estos dinamismos de estructuras, volviendo a Zubiri, estos dinamismos de estructuras inorgánicas y orgánicas, de sustantividades materiales más complejas y organismos biológicos como nosotros, que está en un medio con otros vivientes o con otras cosas, como el ejemplo que hablaba de la glucosa y cómo las células necesitan de esta energía, hay también otra dimensión, no solo de esta parte biomolecular, sino también con otros vivientes, formando así una estructura ecológica de seres vivos. Estamos, por decirlo de otra manera, en una unitaria totalidad de cada estructura, y el conjunto respectivo de las demás sustantividades, nos dice Zubiri, forman cosmos, el cual es la unidad de cosas reales por su contenido. Pero también hay otro momento, hay otro orden, que es el de mundo. Este es el orden de la unidad de las cosas reales por su mero carácter de realidad. Es el orden trascendental de estas cosas reales.
Zubiri siempre está entre el orden talitativo y el orden trascendental. Esta propuesta, entonces, si la saboreamos mejor como una bisagra metafísica de mundo y cosmos, podemos decir que hay una herencia del Deus sive natura en Zubiri. Porque desde un orden talitativo, pensar el cosmos es como lo que Spinoza pensó por naturaleza. Y desde un orden trascendental es esta visión del Dios de Spinoza o el mundo de Zubiri. Este es el punto que presento ahora aquí en esta diapositiva con el respecto a la oscilación. Hay que volver a decir, como dije al principio, que este es en el ámbito metafísico de lo material, porque mi investigación también va a hablar del ámbito metafísico del carácter de lo divino, en cuanto Dios tiene otras expresiones. No que quiere decir que sean distintas, pero sí que están posicionadas en mi investigación para estudiarlo con otras conceptualizaciones, para desde ahí hablar de panteísmo y panenteísmo, pero ahora estamos en el orden de lo material. Entonces, en el ámbito metafísico de lo material de estos autores, me atrevo a decir que los modos finitos de Spinoza se asemejan a las cosas reales como estructuras dinámicas abiertas. Porque a partir de lo que expresan los modos finitos, sus movimientos, choques, su composición con otros cuerpos y variaciones, se puede conocer cómo Dios o toda la naturaleza se está expresando. Y en el caso de las cosas reales en respectividad interna y externa que nos habla Zubiri, se puede conocer que entre estos dinamismos constituyen una unidad dinámica del mundo entero y del cosmos de las cosas reales. Vuelvo a mencionar lo de bisagra metafísica porque aquí se interponen ciertas diferencias porque cada inicio teórico de estos autores es diferente, pero se asemejan porque quieren hablar de totalidad. Uno empieza con la idea del todo, mientras el otro termina con esa idea de unidad dinámica. Pero ¿dónde está la oscilación? Que entre esta versión talitativa y esta versión trascendental, esta naturaleza cosmos y este Dios mundo, como pueden ver acá, siempre ellos tienen lo que quieren tener como precisión es que para hablar tanto de los modos finitos como de sustancia, de las cosas reales y de la sustantividad, o más bien de la unidad sustantiva, hay que pensar en la esencia física de estas estructuras y de sus dinamismos. Es esto donde convergen y donde se crea la oscilación. Y también es aquella tradición, están ellos dos en una tradición filosófica antigua en la que se preguntan cómo se relaciona el todo con las partes y las partes con el todo. Entonces, es así como podemos interponer o oscilar estas variaciones metafísicas. Lo que hay de similitud en ambos trabajos de sus sistemas, del carácter metafísico de lo real, es la relación entre los modos y el todo, es decir, Dios mundo, y las cosas reales en respectividad, naturaleza, cosmos. Todas son parte de una misma unidad de realidad. Ambos momentos siguen el aporte, creo yo, de Spinoza, del orden y conexión de las partes respectivas, es el mismo que el orden y conexión del todo como unidad dinámica. Es de esa forma en que uno tiene que pensar que hay este tipo de variaciones o de contrapuntos entre dos autores totalmente distantes. Pero como dije al principio, Zubiri lo que está haciendo es una actualización de manera directa en muchas partes de sus obras y otras de manera indirecta de una actualización de la obra de Spinoza. Con la siguiente diapositiva, quiero finalizar con estos textos para sostener aún más esta dirección oscilatoria de la que he venido hablando. Estas citas son en relación a la naturaleza naturante y la naturaleza naturada. Para Spinoza,
Naturaleza naturante es aquello que en sí se concibe por sí. O sea, aquellos atributos de las sustancias que expresan una esencia eterna e infinita. Esto es Dios, que es considerado como causa libre y hay que tenerlo en cuenta. Sí, Dios como causa libre. Esto es naturaleza naturante. Y por naturada, sin embargo, dice él, entiendo todo aquello que se sigue de la necesidad de esta naturaleza de Dios, o sea, de cada uno de los atributos de Dios. Esto es, todos los modos de los atributos de Dios, en tanto que considerados como cosas que son en Dios y que sin Dios no pueden ni ser concebidas. Es, como veíamos, el esquema que él propone, que vimos en la diapositiva sobre la estructura de la sustancia, cómo hay una relación intrínseca entre la naturaleza naturada, los modos y atributos, con la naturaleza naturante, la esencia de la sustancia, que son estos mismos atributos. Hay una relación que es muy central para el pensamiento de Spinoza. Ahora, Zubiri, ¿qué nos dice? Para él, en esta misma vía de actualización de estos conceptos, dice él, el cosmos no es sino una especie de melodía dinámica que se va haciendo en sus notas. Si llamamos naturaleza al cosmos, esta naturaleza tiene dos momentos. Uno, el momento de sus notas, las cosas naturales. Otro, el momento de su unidad primaria. Esta unidad no es una magna cosa natural. Él quiere dejar a un lado esa visión de la sustancia como una magna cosa porque ha tenido muchísimas interpretaciones. Pero dice él, lo que sí se puede o debe llamarse al modo medieval, yo diría al modo de Spinoza, es natura naturans, naturaleza naturante. Las cosas naturales en que dinámicamente se expresa esta naturaleza primaria son natura naturata, la naturaleza naturada. Estos textos, como pueden ver, son ejemplos de la oscilación filosófica que es propuesto y que concentran el núcleo del ámbito material de estos autores. Por lo que podríamos concluir con esta exposición que Spinoza, en su propuesta de la sustancia, comienza con una realidad activa, con una unidad de realidad activa que efectúa entre los modos infinitos, inmediatos y los modos finitos para proponer una teoría sobre la totalidad de la naturaleza en tanto que material como divina. Y Zubiri, en su propuesta de la sustantividad, finaliza que hay una unidad de realidad respectiva entre las cosas reales o de los diferentes dinamismos para proponer una teoría sobre la realidad como mundo, en tanto material cosmos como divina mundo. En ambos, pues, podemos encontrar esas cuestión en cómo ellos van a ejercer en su sistema la relación del todo y las partes, o de una sustantividad que en su unidad puede que no diga subir y puede que no sea sustancia, pero sí naturaleza naturante. Porque aquí de lo que se trata es de la actualización conceptual, de cómo oscila, cómo este vaivén de conceptos, de estos mismos conceptos, crean una nueva conformación. En ellos, esta conformación en la que podemos encontrar en ambos es algo que yo le he querido llamar como la riqueza material y divina de la naturaleza. Así finalizo mi exposición. Espero que les haya sido de su agrado. Muchísimas gracias.